que consiste en que tú sepas tus propias limitaciones y tus fortalezas. Muchas ocasiones pensamos de nosotros mismos que tenemos puro malo y a veces pensamos que tenemos puro bueno, cuando tenemos las dos cosas. Tenemos debilidades y fortalezas, y eso es la humildad. Reconocer cuando tú eres débil en cierta área y poder pedir ayuda en esa área. Entonces ahí obras de acuerdo a ese conocimiento, como que de repente siento que se sube y se baja el volumen. Al hacer las dos primeras decisiones, tú empiezas desde ahí a practicar la humildad. Desde que aceptas que hay algo que no está muy bien en tu vida. Ahí empieza ese, ay, me doy cuenta de que sí soy enojona, ay, me doy cuenta de... Ahí empiezas a trabajar la humildad. Como decían hace ratito, cuando te levantas en tu grupo y empiezas a decir, yo soy Susi, una hija amada de Dios, y estoy aquí por... Eso es otro golpe a la humildad. Entonces le vamos dando golpes al aceptar estas situaciones que hacen que nuestra vida sea ingobernable. Vamos a hacer un recordatorio de lo que es ser ingobernable. Que no se puede gobernar. Rebelde, desobediente, indisciplinado. Actúa por impulso. Cuando haces lo que no quieres hacer, cuando dices lo que no quieres decir, cuando callas lo que no debes callar, cuando lastimas o cuando te lastimas a ti mismo sin medir las consecuencias, cuando te llenas de culpa, cuando te victimizas, cuando crees que todo el mundo está contra ti, cuando te crees lo máximo, cuando piensas que no tienes problemas, cuando eres intocable, cuando culpas a tu alrededor a todos los demás que son los culpables de la vida que tú tienes, cuando actúas con soberbia, cuando te obsesionas, cuando te resientes, cuando mueres de miedo, cuando la ira se apodera de ti, cuando envidias, cuando juzgas, cuando etiquetas, cuando mientes, cuando chismoseas, cuando dejas las cosas a medias, cuando mientes, cuando hay una adicción, cuando controlas, cuando alguien está platicándote algo y tú enseguida dices, no, a mí me pasó peor, que ni siquiera dejas terminar a la otra persona de hablar de lo que está platicando. Cuando fanfarroneas, cuando no puedes controlar tu vida ni tus emociones, y estas son las que te gobiernan. Eso es ser ingobernable. Entonces, ahora en esta decisión lo que vamos a hacer es decir, Señor, yo ya no quiero eso, ya no quiero mi vida ingobernable, ya no quiero el control, como platicaban hace ratito también. Cuando quiero tener el control en mis manos, tomo malas decisiones, todo me sale mal porque me creo Dios y no lo soy. Entonces, este mundo nos ha hecho pensar que la humildad es una debilidad, cuando realmente es una fortaleza. Este mundo nos dice, eso es de personas débiles, inseguras. Yo pensaba que si yo le pedía perdón a mi esposo, yo decía, ¿cómo le voy a pedir perdón? O sea, si él es el culpable de todo lo que me pasa. Entonces cuando yo me estaba mentoreando, me decían, ve y pide. Yo llegaba con mi mentor y le decía, me pasó esto y esto y esto, y me hizo esto y esto. ¿Y tú qué hiciste? No, pues tú has de ser una perita en dulce. Así me decía directamente, tú has de ser una perita en dulce. ¿Qué le contestaste? Vas a ir, vas a regresar a tu casa y vas a pedirle perdón por esas caras y por esas cosas que tú hiciste. Yo lloraba, me metía yo al baño y lloraba y decía, ¿por qué le voy a pedir perdón? Yo
que hago, en lo que digo, en lo que pienso, en lo que siento. Yo estoy perfecta. Él es el que está mal y Él es el que debería de venir a pedirme perdón todas las veces. La primera vez que lo hice, me metí al baño, me decía mi mentor, agarra antes de decir palabras, agarra una toalla y muérdela. Grita en esa toalla lo que quieras gritar. Me metí al baño y yo me veía, de verdad veía en el espejo como el lado malo y el lado bueno de Susi. A Dios y al chamuquín. No pidas perdón. No pidas perdón. ¿Por qué tienes que pedir perdón? Sí, ve y pide perdón. Sí, ve y yo no quiero. Lo que mi carne quería era no ir a pedir perdón. Entonces yo agarraba la toalla y gritaba ¡ah! Con todas mis fuerzas. Mi ego lloraba. Yo lloraba, eran lágrimas y gritos. ¡Ah! ¿Por qué tengo que ir a pedir perdón? Hasta que dije, necesitas obedecer. Aunque no te agrade, lo que tú estás haciendo es para mejorar y estás confiando en esa persona. Esa ocasión fui a la habitación donde estaba mi esposo y le dije, por favor perdóname por lo que te hice sentir mal. Fue todo. Y me regresé al baño a llorar. Mi ego lloraba y lloraba y lloraba. Y no es una debilidad, es una fortaleza. El que tú puedas aprender a decir, ¿hice algo mal? A veces, aunque la otra persona me dice nada, pero hoy tú ya sabes, o bueno, no sé si hoy, pero vas a aprender a que las otras personas también tienen sus heridas. Y dices, no hice nada, pero algo lo lastimó. Y tú puedes humildemente ir y decirle, ¿sabes qué? Perdóname por lo que te hice sentir. No fue mi intención. Y eso es tan bonito para la otra persona. Entonces necesitamos aprender a hacer eso. Si tú no sabes pedir perdón, es por el orgullazo que hay en tu corazón, porque sigues sintiendo que tú tienes la razón en todo. Sigues sintiendo que tú eres Dios. Es una fortaleza con promesa. La promesa que Jesús nos da es que vamos a heredar la tierra. El mundo dice, pelea por tu tierra. Pero Dios, ¿qué te dice? Permíteme pelear a mí. Yo voy a pelear por ti. Pero si tú no crees en lo que Dios te dice, tú vas a seguir haciendo lo que tú crees. Entonces, lo primero que necesitas es la fe y saber que Dios va a hacer por ti. La decisión 3 se practica con el paso número 3. Decidimos poner nuestras vidas y voluntades al cuidado de Dios. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Aquí nos dice, a pesar de no querer seguir sus pasos y de querer seguir viviendo una vida ingobernable, Él no te va a juzgar. Él murió para salvarte y para darte vida y vida en abundancia. Proverbios 28:13, quien encubra su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza la misericordia. Esto nos deja claro que necesitamos actuar para que la misericordia de Dios nos alcance. ¿Cómo? Confesando. Hay cosas que pueden haber pasado en tu vida o estar pasando actualmente que tú no le has platicado a nadie. Y esas cosas traen amargura, resentimiento, falta de perdón, etc. Enfermedades, se somatizan las enfermedades. Y Dios lo que te dice es eso, confiésalo,
necesitas confesarlo. No lo vas a estar confesando ante todo el mundo. Aquí poco a poco tú te vas a dar cuenta de cómo hacerlo. Y Él te irá mostrando su plan perfecto cuando pones tu vida bajo tu voluntad. Pero lo primerito es que tú te derrotes. A mí me decían, eres muy enojona. Y yo decía, no, yo soy enojona porque tú me haces enojar, porque tú no haces lo que yo te pido, porque tú no haces lo que yo pienso, porque tú no haces las cosas como yo las haría. Y entonces cuando eso sucedía, inmediatamente se apoderaba. Estás mal, criticaba, juzgaba, porque yo exigía perfección cuando yo no la tenía. Pero eso me di cuenta después, porque yo me sentía perfecta, yo me sentía Dios. Entonces, eso pues no era insensatez, no era tener un sano juicio. Pero lo primero que yo tenía que aceptar para poder cambiar es decir, Susi es enojona. Pero eso duele. Eso duele en el corazón. El no saberte perfecto duele. Y es algo que tú tienes que saber. No eres perfecto. El único perfecto es Cristo. Entonces, cuando tú sabes, no soy perfecto, respira. Y te quitas una carga horrible de encima. A nadie tienes que demostrarle que eres perfecto. Porque tú luchas con ponerte esa máscara de perfección cuando todos nos damos cuenta de que no eres perfecto. Entonces deja de buscar esa perfección. Solo debemos confiar en que Jesús nos da esa esperanza de un sano juicio. Él nos promete ese sano juicio. La lección de hoy se llama entregando el control. Y en este proceso nos hemos dado cuenta de que nuestras malas decisiones nos atascan cada vez más. Seguimos tomando y tomando malas decisiones y a veces hasta decimos, ¿por qué sigue pasándome esto a mí? Y seguimos culpando a los demás de las situaciones que me pasan a mí. Celebremos la vida es para que tú te hagas responsable de tu propia vida. Tú eres tu propio barco. ¿Cuándo le diste a alguien el derecho de que maneje tu vida? ¿Cuándo? A partir de hoy, tú vas a ser responsable de tu vida, de mejorar. Y ese control, ¿a quién se lo tenemos que regresar? A Dios. Es como si tú tienes un control en tu mano, el de la televisión, y quieres controlar a ella, y a ella, y a él, y a todos. Yo quisiera controlar a todos. Pero ya me di cuenta que no puedo. Entonces, decir, Señor, te entrego ese control remoto, no puedo con eso. En este viaje hacia convertir el dolor en esperanza, hemos aprendido que nuestras decisiones nos han llevado al punto donde nos encontramos actualmente. La decisión 2 nos enseñó que Dios puede corregir el rumbo de nuestra vida. Por lo tanto, decidimos someter nuestra voluntad soltando el control. Es como cuando tenemos el control remoto de un carrito que se maneja perfectamente, te obedece a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, para, vueltas. Así quisiéramos, ¿no? Vamos a ver ese video. Esto es un coche radio control sensorial y se maneja mediante gestos. Podrás conducirlo a cualquier parte simplemente con el movimiento de tus manos. Solo tienes que colocarte el guante mágico. El coche reaccionará a todos tus gestos. Podrás hacer trucos y virguerías increíbles. Se recarga por USB y la batería dura más de media hora. Así que ya sabes, solo necesitas entrenar tu juego de manos. Cuando vi ese video, ay, dije, ¿cómo me gustaría controlar así a mi marido?
De verdad, o sea, así que no se puede. Ponte a pensar a quién has manejado así. ¿Cuándo tienes ese control total en tu vida? Yo iba al súper, venimos de la Ciudad de México, iba yo al súper aquí y sentía que tardaban horas, que a veces las cajeras platicaban con la gente, y pues allá en México la vida es así. Yo aquí me daba unas desesperadas y me decía Jorge, Susi, ¿cuál es tu prisa? ¿Tienes que llegar a algún lugar rápido? Pues no. Entonces, ¿por qué te pones así? Pues que se apuren, y ya yo daba mis razones, ¿no? Pero a todo lugar donde yo iba quería controlar. Cuando hay tráfico y te pones de malas, cuando mil cosas, casi nada está dentro de nuestro control. Entonces ahora cuando te empiecen a suceder cosas y dices, ya me estoy enojando, ya vas a empezar a analizar, a ver, ¿quiero controlar? A ver, ¿por qué me estoy enojando? A ver, ahora ya yo soy responsable, a ver, y son esas herramientas que te va dando CLB para que te digas, bájale 3 rayitas a lo que tú estás sintiendo, porque aparte lastimamos a la gente, y aparte te enojas con el que va a tu lado, no con la persona que te lo hizo. ¿Sí o no? Yo quería controlar a mi esposo todo, las horas que veía en la tele, lo que comía, la hora que se paraba, la hora que se dormía, lo que leía, lo que no leía, lo que escuchaba. Cuando llegamos a amistad, yo quería que él fuera al grupo donde yo quería que él fuera. Buscaba que dentro de mi inteligencia y mi sabiduría y mi poder, yo decía, no, pues con tal persona y con tal persona, y mi hijo va a hacer esto y mi hija va a hacer esto, y si vamos a servir todos aquí, y si vamos a hacer esto, oye, ¿podría ser que mi hijo sirviera en tal lugar? ¿Él quiere? No le he preguntado. Era un control tremendo el que yo tenía. Quería tener, porque los hijos empiezan a crecer y ya después te dicen, gracias mamita, pero no. Eso me dolió horrible también, pero pues uno lo tiene que ir aprendiendo. Entonces, necesitamos aprender que si tú mismo no te sabes controlar con tus emociones, con tus pensamientos, con las situaciones, ¿cómo pretendes controlar a alguien más? ¿Cómo? Ingobernabilidad, insensatez, hasta ahí. Yo pensaba que controlar ayudaba, o sea, yo sentía que yo era ayudadora y me metía en casos en los que ni me pedían ayuda. Yo llegaba y quería resolver sintiéndome, no sé, erudita, pues Dios, finalmente. Y eso me causaba problemas porque me metía donde no me llamaban. Y a veces salía mal con una y con otra, porque esta pensaba que yo le daba el lado a este y este pensaba que yo le daba el lado a este. No era mi papel. Cuando no te pidan ayuda, no te metas. Y cuando te la pidan, sé bien cauteloso hora antes de dar esa ayuda. ¿Cómo le entrego realmente el control a Jesús? Número 1, me arrepiento de mis faltas ante Él. Alejarme de mis pecados y regresar a Dios. Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Aquí vemos otra vez que el verdadero arrepentimiento es la clave para dejar que Él dirija tu vida. Date por vencido, ¿de verdad?
di basta de esto que me dicen, basta de esto que sé que tengo, pero que hago como que todos los demás están mal. Necesitas convencerte de que te has equivocado para no hacer lo mismo. Yo le decía a mi esposo, Navidad, yo la voy a pasar con mis papás, no sé tú. Y me decía, pues también. Y Año Nuevo también con mis papás, no sé tú. Es que yo quisiera ir con mis papás, me decía él. Pues vete con tus papás. Susi, pero yo quisiera que tú y yo fuéramos con él. Y yo, pues, ¿qué crees que no? Yo voy a pasar toda la vida con mis papás, Navidad y Año Nuevo. Si tú gustas, te invito. Si no, sin problema, tú vete con tus papás. Imagínense la división. Yo le daba el valor a mis padres antes que a mi esposo. Yo decía, mis padres son primero, lo que ellos digan. Y aunque había gente que ya me venía diciendo, Susi, tú ya formaste tu familia, córtate el cordón umbilical. Y yo decía, no. Hasta que todo pues empezó a ir mal, porque yo no estaba bajo la estructura de Dios, que es la cabeza es mi esposo. Y yo, Susi, sujétate a tu esposo. No, pues con eso batallé no sé cuántos años, pero muchos años. Hasta que entendí que la sujeción era una bendición y que mi marido era quien me apoyaba. Y también aprendí en la Biblia que si yo prometo algo y mi marido dice que no, el que da cuentas es él ante Dios. Eso me quitaba cargas de encima y le dejaba la carga a él. Ahí tú sabes, me dice que sí o que no, está bien. Entonces yo empecé a apoyarme ahora sí realmente en él. Y pues imagínense cómo vivía él, triste. Él a veces me decía, Susi, no me respetas. Y yo, ¿cómo no? O sea, el respeto se gana. Así le decía. Bien fea, era bien grosera. Después le decía, dime cuando no te respeto porque no me doy cuenta. Ya no quiero faltarte el respeto, pero enséñame, no me estoy dando cuenta. Hoy ya sé. Pero él vivía triste. Él me acompañaba, donde yo iba él me acompañaba. Pero él iba triste. Hasta que yo empecé a darme cuenta de quién era yo. Un monstruo, le decía, perdóname porque yo soy un monstruo. Y me decía, no, Susi, tú eres buena. Después me di cuenta que era Jezabel tal. Entonces lo primero es el verdadero arrepentimiento. Darte cuenta de que estás pecando contra Dios, contra su hechura. Yo criticaba a mi esposo y Dios lo hizo. Me di cuenta que estaba criticando la hechura de Cristo. Y a veces lo sigo haciendo. No crean que ya no me pasa. Pero hoy ya me doy cuenta y ya pido perdón, le pido perdón a Dios y pues ya intento acomodarme más rápido. Entonces, la siguiente es, busco la mente de Cristo. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. A veces escuchamos, no te preocupes, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero se nos olvida que primero necesitamos renunciar a esas ideas que el mundo nos ha dado, a nuestras propias ideas,
a nuestros propios pensamientos para así realmente podamos ser transformados en nuestra mente. Yo estaba llena de ciencia, llena de ideas equivocadas. Para mí el poder era el dinero. Y yo tenía una carrera y tenía un buen trabajo. Entonces yo decía, Dios, no, gracias. Dios es para los enfermos, para los divorciados, para los analfabetas. Así decía yo. Entonces, bueno, ya después les iré platicando cómo fue esa transformación, pero hasta que dije, basta de eso que tú, de ese bichito que tú misma te has hecho, que tanto daña a las personas que dices amar y que las estás afectando tanto con tu perfección y con tus creencias y con tus tonterías. Colosenses 3:10: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer más a Dios y se parezcan